Este es el momento en que comenzamos a predicar la palabra del Señor. Hemos cantado y continuaremos cantando después que predique la palabra. Hemos orado y continuaremos orando después que predique la palabra. Una de las oraciones que haremos es por sanidad para nuestras vidas, que el Señor nos sorprenda una vez más antes de que se vaya el año, haciendo milagros de sanidad en nosotros. No solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual, emocional y la física, entiéndase, la sanidad integral. Hermanos, el título que predico a continuación es: por tu fragilidad, deja que Dios origine tus planes. Ese es el título. Por tu fragilidad, deja que Dios origine tus planes. El pasaje se encuentra en Santiago 4, 13 al 17, donde estaremos predicando. Sabe que estamos en una serie, y en la versión Palabra de Dios para Todos, ese pasaje lee de esta manera: oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año, y haremos negocio y ganaremos mucho dinero. El 14, ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Versículo 15, por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. El 17 termina: si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Mis amados hermanos, imagínese por un momento que usted tuviera la manera de conocer, de controlar y de determinar el futuro. ¿Qué pasaría? Todos sus planes serían basados no en lo que está pasando ahora, sino en lo que pasará después. Hoy, en el libro de Santiago, una vez más, este hombre de Dios nos toma de la mano y de manera práctica nos advierte, escuche bien, el peligro de planificar y actuar hacia el futuro sin conocer la voluntad de Dios, que es quien conoce, controla y determina el futuro. En el pasaje de hoy, Santiago 4, 13 al 17, él se dirige primeramente a los creyentes de su época, o sea, los judíos cristianos, y déjeme explicarle el contexto. Los cristianos de ese entonces, judíos, algunos tenían negocios y ellos planificaban en sus negocios, eran comerciantes y se movían porque recuerden que eran perseguidos y ellos, siendo cristianos, tenían que moverse a diferentes ciudades, y entonces desarrollaron una habilidad, una tendencia pecaminosa, pero tendencia al fin, de hacer planes. Me voy a ir a aquel lugar, me voy a ir a este lugar, y entonces voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Es verdad que de manera primera, o sea, de manera primaria, este pasaje le habla a esos hermanos cristianos que eran comerciantes, que eran hombres de negocio y que tenían esa práctica de hacer planes y ejecutar los planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Pero escuche ahora, esto también nos toca a nosotros, porque nosotros, al igual que ellos, tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el problema? La fragilidad, la brevedad y la incertidumbre de la vida que nosotros tenemos. La vida de ellos era frágil, era breve y tenían vidas llenas de incertidumbre, pues también nosotros. Así que siempre nosotros tenemos que contar con la voluntad de Dios antes de planificar o actuar. Por eso el título: por tu fragilidad, deja que Dios origine tus planes.
Hermanos, nosotros tenemos, cuando vamos a planificar, lo primero que necesitamos es identificar nuestras motivaciones y nuestros propósitos. Escuche lo que estoy diciendo. Esa es una de las fallas que nosotros los cristianos cometemos, los de antes y los de ahora. Nosotros planificamos no basado en el conocimiento que tenemos de nuestras motivaciones y nuestros propósitos, sino que planificamos muchas veces de manera impulsiva. Cuando hablamos de propósito, nos referimos al objetivo que queremos lograr. En el versículo 13, Santiago, en este pasaje, separándose del tema que ya había tratado antes, ahora nos introduce, y en la Reina Valera él dice, vamos ahora a los que decís. Es como que él está diciendo, vengan aquí ahora, tengamos una conversación ahora voy con ustedes. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Miren la importancia, hermanos, que tiene usar más de una versión, porque en la Reina Valera dice que ellos dicen traficaremos y ganaremos. Y usted y yo sabemos que en nuestro idioma, en nuestro contexto, hablar de traficar no es nada bueno. Pero el término en el original, o sea, en el texto griego, no habla de traficar, sino que, como dice la PDT, está hablando de hombres de negocios que dicen, iremos allí, estaremos un tiempo determinado y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene de malo que una persona planifique hacia el futuro y que planifique tener ganancia? Bueno, no tiene nada de malo, siempre y cuando haya identificado sus motivaciones y sus propósitos. Mire que el término en la Reina Valera, vamos ahora a los que decís, y en la PDT, Palabra de Dios para Todos, oigan ustedes lo que dicen. Esa palabra, decís o dicen, significa más de lo que usted está viendo ahí. La palabra significa en el texto en que se escribe la Biblia, en los manuscritos antiguos, hacer algo, escuche bien, en su propia opinión, en su propio juicio. De manera que en el versículo 13, Santiago sienta las bases desde el inicio mismo, diciendo, ustedes que en su propio juicio, en su propia valoración, en su propia opinión, dicen, dicho de otra forma, es una persona cristiana, convertido, nacido de nuevo, que de repente se para y celebra un plan. Y cuando alguien le pregunta, ¿de dónde viene ese plan? La persona responde de manera introspectiva, ¿de mí? ¿Y quién evaluó ese plan? ¿Yo? Entonces usted comienza a entender el problema. Él continúa diciendo que esas personas dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Cuando dice iremos, la palabra una vez más que se usa no es simplemente iremos de ir como usted y yo la entendemos. La palabra significa iremos, sí, ir, pero también me comportaré. Escuche cómo se ve el cuadro. Es un cristiano que hace planes y cuando se le pregunta, como ya dije, ¿de dónde salen esos planes? Salen de mí. ¿Quién los evaluó? Los evalué yo. Pero escuche ahora, comienza a comportarse no como ese hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo dentro y que actúa movido por el Espíritu, entiéndase por la palabra de Dios, sino que ahora ese cristiano comienza a comportarse, o sea, a ir, pero en ir ya dije que significa también comportarse, no en base a lo que es en Dios, sino a los planes que ha hecho. Y que usted verá que lo ha hecho sin consultar con Dios. ¿Cómo se ve? Tiene el plan perfecto. El plan es tan perfecto que lo ha evaluado él, lo ha juiciado él, o sea, él es que lo ha razonado y le produce un cambio en su comportamiento y ahora ese plan es el plan perfecto. Pero la pregunta, perfecto, ¿desde el punto de vista de quién?
Porque si algo usted y yo tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos seres llenos de fragilidad, que nuestra vida está llena de brevedad e incertidumbre. Eso lo dice en el versículo 14. Escuche ahora. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Amado, esto se está poniendo color de hormiga, como dicen algunos, hormiga brava. Porque tenemos a un cristiano que es un hijo de Dios, es una hija de Dios, que debería estar celebrando el depósito de Dios en él o en ella. Que debería decir, yo estoy lleno. Y cuando le dicen, ¿lleno de qué? Lleno de la palabra de Dios, lleno de la voluntad de Dios, lleno de los planes de Dios en mi vida. Pero no. Es un cristiano, una cristiana que está diciendo, yo he hecho los planes, yo celebro los planes, yo evalué los planes, tengo el plan perfecto para hacerlo, voy a hacer mucho dinero, voy a triunfar en esto, pero esa persona no está tomando en cuenta el versículo 14 de Santiago. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, dice en la PDT. Permítame detenerme. Se pone grave porque Santiago ni siquiera está diciendo, fíjese que el plan según el versículo 13 que ha hecho esta persona es un plan a un año en la PDT. En la otra, en la Reina Valera dice también, estaremos allá un año. En otras palabras, esta persona ha hecho un plan, ¿a qué? A largo plazo. ¿Y qué dice Santiago en el versículo 14? Tú has hecho plan a largo plazo cuando ni siquiera sabes lo que va a suceder a corto plazo. Aleluya. No sé si a usted le lleva a meditar en este asunto. ¿Cuántas veces, aplicación estoy haciendo? Usted y yo, aquí, de manera local, nosotros, en carne y hueso, en su nombre y su apellido, en mi nombre y mi apellido, hemos hecho planes maravillosos, planes que parecen de película, pero que estamos haciendo un plan a largo plazo cuando nos dice el pasaje que nosotros ni siquiera sabemos lo que va a pasar a corto plazo, en otras palabras, el día de mañana. Versículo 14, lo repito una vez más. Cuando no sabéis lo que será mañana. Hermano, ahí está hablando. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Dice el texto en la Reina Valera. Porque ¿qué es vuestra vida? En esta versión de la PDT dice, ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. En otras palabras, está hablando de la fragilidad de nuestras vidas. Nuestra vida es tan frágil que ahora estamos respirando y no sabemos qué va a suceder 10 minutos más adelante. Aleluya. Él sigue diciendo, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. En otras palabras, la vida nuestra es una vida breve. Yo tengo la oportunidad de viajar para llevar a mi hija a su escuela todos los días y cuando vamos llegando al lugar se ve neblina. La neblina son nubes que por el frío hay una condensación y están a ras de la tierra. Qué hermosa es la neblina. Esa neblina, esas nubes se ven así como que tocan el suelo. Ahora, tienen una peculiaridad y es que muchas veces voy llegando a la escuela a llevar a mi hija y cuando vengo de regreso que quiero disfrutar de la neblina, ¿qué ha sucedido? Ya no está, porque cuando el calor, el sol comienza a subir, la neblina desaparece. Medite. La vida suya y la vida mía no solamente es frágil, sino que es breve. Estamos aquí hoy y no sabemos dónde estaremos mañana. Habla de la brevedad, pero no solamente eso. En el versículo 14 continúa diciendo que dura por poco tiempo y luego se desvanece. Está hablando en ese desvanecerse, de lo que está hablando es de la incertidumbre de nuestras vidas. Escúchelo, porque voy a hacer aplicación otra vez.
Usted hace el plan perfecto, según usted. Incluye a su familia para que tengan herencia, para que su país mejore, para que su ciudad mejore. Y usted espera un reconocimiento. Usted espera que va a llegar a ser y que va a lograr. Y resulta que usted en poco tiempo ya no está. Y todos sus planes ahora se desvanecen. Y sencillamente hasta los suyos mismos se olvidan de usted. Esa es la incertidumbre de la vida mostrada en el versículo 14. Recuerde que nuestro título es: por tu fragilidad, deja que Dios origine tus planes. El versículo 15, entonces Santiago, como esa nana, como esa madre tierna, escuche lo que él hace ahora, y eso es lo que me impacta de Santiago. Santiago no es un exponente brillante como Pablo. Santiago no es un exponente conocedor de las intríngulis del Antiguo Testamento como lo es el escritor de Hebreo. Santiago es el hermano de Cristo que no creía en él mientras Cristo vivía, y que ahora al Cristo resucitar, él se ha convertido y él dice: yo quiero tomarte de la mano. ¿Para qué, Santiago? Para que no cometa los mismos errores que cometí yo, que teniendo a Cristo el Salvador a mi lado, no lo reconocí, viví con él, crecí con él, soy su hermano no de sangre, pero soy su hermano de padre o en todo caso de madre, soy su hermano. Y entonces fallé mucho y no quiero que tú falles, y te toma de la mano. Y eso es lo que él hace en el versículo 15. Después de acusarnos de ser insensatos por hacer planes sin tomar en cuenta nuestras motivaciones, ni nuestras intenciones, nuestros propósitos, sin tomar en cuenta nuestra fragilidad, nuestra brevedad y nuestra incertidumbre de vida, él ahora nos toma de la mano en el versículo 15 y escuche cómo él dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice de manera similar: por el contrario, siempre, ese siempre tómalo en cuenta, que la Reina Valera no lo señala. No es a veces, es siempre. Deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, si es la voluntad de Dios, como Él conoce el futuro, como Él conoce el mañana, como Él sabe lo que me conviene y no me conviene, yo voy a esperar en Dios. Por el contrario, deberían decir así, dice la palabra. En ese versículo 15, aleluya, en la PDT, comienza de esa manera. ¿Cómo debería decirlo? Es tomándonos de las manos. Tu opinión y tu juicio debe de ser solamente decir, en la opinión y el juicio en el plan que vas a hacer, debe ser que sea la voluntad de Dios, que Dios origine mis planes. Dicho de otra forma, ¿por qué te vas a gastar el tiempo, tu conocimiento, que es tan pobre con respecto al conocimiento de Dios, que para tú hacer lo que tú no sabes si va a funcionar? Hermano, ¿no es insensato que nosotros hagamos eso? Que nosotros comencemos a tocar, y cuando alguien nos mira nos dice: ¿qué tú estás haciendo? Y te dicen, tú dices: yo estoy tocando para que me abran, y la persona mira y dice: pero ahí no hay una puerta, y tú dices: pero yo he planificado que si toco va a haber una puerta. La pregunta: ¿te dijo Dios que ahí hay una puerta? Porque, hermano, si Dios dijo que hay una puerta, párate frente a ella aunque haya un muro. Pero si Dios no ha dicho que hay una puerta, no te pare aunque tú veas que la puerta está abierta, porque no es para ti. Tenemos que meditar en cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas. Hermano, a mí me quedan pocos minutos para predicar mi mensaje, pero a ti te queda poco tiempo para tomar decisiones. Nuestro año se va. Hemos entrado en el último mes del año.
próximamente, en unos días, más rápido de lo que tú piensas, tendrás un nuevo año, una nueva vida o esperanza. Mi pregunta, ¿vas a tomar en cuenta tu fragilidad y dejarás que Dios origine tus planes o seguirás haciendo las cosas de manera orgullosa y arrogante? Ahora tú piensas y dices, el pastor me está ofendiendo. Ahora me llamó orgulloso y arrogante. Antes de que me tires la piedra, quiero decirte que en el versículo 16, no soy yo que te llamo orgulloso ni arrogante. Dice Santiago que las verdaderas motivaciones de una persona que hace planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios es el orgullo, bendito el nombre del Señor, y la arrogancia. Escucha bien. PDT, versículo 16 de Santiago 4, dice, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Te lo explico. Lo que Santiago está diciendo es que la persona cristiana que hace eso de planificar sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. El problema no es que planifica, es que además de planificar, se para y de manera orgullosa dice, viste lo que hice, viste lo que planifiqué. Un pastor diciendo, viste cómo la iglesia me ha crecido, viste cuántos miembros tengo. En una ocasión visité a un pastor que debo decir, es mi amigo, no tengo por qué no decirlo, y duramos un rato sentado, y en todo el tiempo que duramos sentados me hablaba de la cantidad de miembros, de la cantidad de ofrenda que recoge, y yo lo miraba y yo decía en mis adentros, si tú supieras que si algo ha sucedido en este lugar es por pura gracia de Dios. Pero lo mismo en ustedes, lo mismo en mí. Si algo brillante está sucediendo en nosotros, no es por ti, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad. Y no te estoy llamando bruto. Estoy estableciendo por la Biblia, a través de Santiago 4, 13 al 17, que tú no conoces ni siquiera lo que va a acontecer mañana. Pero Cristo nuestro Señor sabe no solamente tu mañana, sino tu presente, tu pasado y tu futuro. Y Él establece, aunque no es mi tema, porque no es mi pasaje, Él establece que Él tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte porvenir y esperanza. Jeremías 29, 11, que lo predicaré otro día. Hoy el tema no es los planes de Dios, sino que no hagas planes sin contar con la voluntad de Dios. Por eso cito a Jeremías solamente de paso. Así que el orgullo es el problema. Y ya lo he dicho tantas veces predicando a Santiago, que en el contexto que él menciona el orgullo es de la raíz. Esta palabra orgullo tiene una raíz, es una palabra que viene del hebreo, y la raíz significa atreverse. Y Santiago, cada vez que usa orgullo en su libro, se refiere a una persona que se atreve a hacer algo sin Dios. Se atreve a tratar algo sin Dios. Y el que se atreve a hacer algo sin Dios es orgulloso. No porque está accionando como orgulloso, sino porque se está atreviendo a dejar a Dios fuera de sus planes. Santiago cierra, y yo voy cerrando, diciendo que, escuche bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está en la Reina Valera, Santiago 4, versículo 17. Él dice que toda jactancia semejante es mala. O sea, tú planificar sin Dios es malo. Tú celebrar sin Dios es malo. Y entonces en el 17 él cierra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que lo bueno es que tú y yo vayamos a Dios, consultemos con Dios, esperemos en Dios, dependamos de Dios. ¿Por qué? Por la fragilidad de nuestra vida, por la brevedad de nuestra vida, hermano, por la incertidumbre en que nosotros vivimos. ¿Cómo concluimos entonces? Para mí, este es mi último mensaje del año. No me voy a morir, quiera Dios que no. Lo estoy asimilando en mi mente
que no debo, mis amados hermanos, que no debo seguir hacia adelante, que tengo que detenerme, y te invito a hacer lo mismo. No diga, luego no podrá, si tú no te detienes ahora, luego tú no vas a poder decir, es que nadie me lo dijo. Te lo está diciendo el Señor en su palabra, que no conoce su voluntad. Y si no conoces su voluntad, no te puedes mover, no te muevas, no avance. Cierra esos planes, detén esos planes, cierra tu agenda, cierra lo que tengas que cerrar y verás cómo Dios te abrirá. No solamente la empresa que tú quieres emprender, no solamente la idea que quieres emprender, sino, escucha bien, que te abrirá el gozo y la satisfacción en tu vida. El problema de no hacerlo así es que ponemos el gozo en la temporalidad de las cosas. Escucha bien. Ponemos nuestro gozo en la temporalidad de las cosas. Tengo una empresa y está dándome dinero y eso me da gozo. Un gozo que es ficticio. Cuando se caiga la empresa, entonces se cayó el gozo. Pero cuando nosotros recordamos que planificar y actuar fuera de la voluntad de Dios, eso, hermano, es pecado, entonces nosotros cambiamos en nuestra forma de ser. No es mi texto, pero escucha cómo dice el Salmo 39:5 y me llama la atención, no por lo que dice, sino por lo que hace después que lo dice. Dice, tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada ante ti. La vida de los seres humanos es como una nube. Eso está en el Salmo 39:5 y después que dice eso hay una figura, la figura Selah, que quiere decir cállate, detente, siéntate y medita. Y yo le invito a que nos callemos, nos sentemos y meditemos. Por nuestra fragilidad, dejemos que Dios origine sus planes en nosotros. Muchas cosas no se harán. Muchas empresas se cerrarán, pero muchas relaciones serán restauradas si nosotros entendemos el llamado de Santiago a que por nuestra fragilidad dejemos que Dios origine nuestros planes. Señor, he predicado tu palabra.